Nuestros amigos de Galloso nos quieren hacer una gran recomendación. Ellos honran en cada despedida la vida de nuestros seres queridos y conocen la importancia de nuestra tranquilidad. Atención, seguridad, confianza en momentos de gran necesidad. Por eso les invitamos a que aseguren su tranquilidad y la de toda su familia, hoy y para siempre con los planes de previsión 100% transferibles de Galloso. Con estos planes de previsión, ellos nos van a ayudar a asegurar nuestra tranquilidad y la de todos nuestros seres queridos al realizar una inversión que se ajuste a todas nuestras necesidades. Acérquense a uno de sus asesores y obtengan hasta un 60% de descuento en paquetes integrales de previsión y 15% adicional en pagos a meses sin intereses este Buen Fin. 15% adicional este Buen Fin. No gasten, mejor inviertan en tranquilidad y acérquense a Galloso. Amigos, nuevamente tenemos la gran oportunidad de platicar con Miriam Weisberg, quien es una amiga entrañable ya de mi vida y no te voy a dejar jamás porque además es un sensei de conocimiento de muchas cosas y entre ellas lo que vamos a platicar el día de hoy, mi querida Miriam. Vamos a hablar de las elecciones. ¿Quién no habla de ello, verdad? Estamos a días de que esto suceda. Unidos. La número 58 y el 8 de noviembre, exactamente. Cuéntanos. Bueno, yo voy a empezar por decir que se habla muchísimo de las elecciones en los Estados Unidos, pero que se dice poco de una serie de elementos que conforman las elecciones de los Estados Unidos. Para empezar, voy a hablar de cómo es el proceso de los Estados Unidos. Empezaré por decir que el presidente de los Estados Unidos no es electo por voto directo como pasa en México, sino por un colegio electoral. El presidente de los Estados Unidos, como digo, no es elegido directamente y el colegio electoral es parte de la estructura original de la Constitución que se usa y funciona exclusivamente para lo que se refiere a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que se lleva a cabo cada 4 años, el primer martes de noviembre. Generalmente son los partidos los que nombran a los miembros del colegio electoral. ¿Y con qué base? Con base en el peso del partido por el voto del comité central del partido. Ninguna persona que tenga un cargo político puede formar parte del colegio electoral. El colegio electoral está formado por 538 electores. Cada estado tiene, de acuerdo con su población y representación en el Congreso, un número determinado de electores. El candidato necesita mínimo 270 votos en el colegio electoral para llegar a la Casa Blanca. Entonces, cuando se habla de fraude y se habla de que está amañado o no amañado a la votación en los Estados Unidos, es muy difícil. Realmente esta mañana casualmente yo recibo el Excelsior y recibo el Reforma, no estoy haciendo publicidad, pero bueno, precisamente menciona un comentarista que no ha pasado en la historia de los Estados Unidos que hay un fraude como tal electoral. Puede haber una serie de circunstancias como sucedió cuando estaban por elegir entre Al Gore y Bush, que se definiera por el número de personas que tiene, el número de distritos con los que cuenta cada estado, que eso también es muy importante, porque resulta que... Sí, ¿cómo se atrevió a decir esa barbaridad, no? Porque efectivamente no hay un antecedente en Estados Unidos que además se puedan amañar las elecciones allá y además por la forma en la que se llevan a cabo, ciertamente, ¿no? Exacto. No lo hace el gobierno central, sino lo hacen estatalmente, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno. Yo había querido copiarte correctamente cómo es que vota cada estado, es decir, cuál es el peso de cada estado y por qué la cifra de su peso, digamos, ¿no? Y eso está determinado por dos cosas, por su población y por el número de representantes que tienen en el Congreso. Entonces resulta, por eso cuando dicen California, sí, es que California tiene 55
distritos. Le sigue Texas, que tiene creo que 38, y luego Florida y Nueva York, que tiene cerca de 20 y tantos. Y obviamente cada uno de los 50 estados que tienen los Estados Unidos tiene un número determinado de, digamos, votos a favor o en contra en función, repito, de su población y de su número de representantes en el Congreso de la Unión. Incluso estaba yo leyendo que son 31 estados los que son republicanos, ¿no? Son más republicanos que demócratas ahorita. Pues mira, who cares? Yo siempre hablo palabras en inglés, discúlpeme, pero a la hora de los trancazos, ¿qué más da si son republicanos o no son republicanos? Porque a la hora de los trancazos, como pasó precisamente con Bush y con Al Gore, tuvieron que suspender la votación y esperar no sé cuánto tiempo hasta que por fin ya se decidió de que efectivamente Florida votaba a favor de Bush y por eso quedó Bush hijo como presidente de los Estados Unidos. Pero algo que me parece todavía más importante comentar el día de hoy es, se habla todo el tiempo, en todos los noticieros, en todas las situaciones, lo importante que es Estados Unidos para México. Yo no he oído una sola vez que se mencione lo importante que México es para los Estados Unidos. Y ahí les va. Esto de que mandárselo con edición, por favor, a Donald Trump. Ay, es inútil, pero digo, si a estas alturas del partido no se ha educado, ya cualquier intento es totalmente inútil. Les voy a comentar que Estados Unidos exporta a México el 15.7% de sus exportaciones totales. Y es el doble de lo que le exporta a China. El primer socio comercial de los Estados Unidos es Canadá. El segundo socio comercial más importante es México. Eso quiere decir, entre paréntesis, que el que alegue sin elementos suficientemente fundamentados de que el Tratado de Libre Comercio con México no ha servido es un error. Estados Unidos exporta a México 236,000 millones de dólares de bienes al año. México es entre el primero y el tercer lugar de exportaciones para 33 de los 50 estados de los Estados Unidos o de la Unión Americana. Podríamos hablar que es el primer mercado para Texas, para California, para Arizona, para Nuevo México, y es el segundo para Michigan, para Ohio, para Luisiana, Indiana, Tennessee y Pensilvania. Y además comentábamos el dato, ¿no? De que con el Tratado de Libre Comercio más de 5 millones de personas americanas tienen trabajo en Estados Unidos. 6 millones de empleos de los Estados Unidos dependen del comercio con México. Fíjate nada más. Y hablando de las ciudades fronterizas con México, bueno, pues si no es nada más que Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León, no, señores. San Diego, Calexico, Nogales, El Paso, Eagle Pass, Laredo, ¿qué tal pronuncia en inglés? McAllen y Brownsville se verían afectados y también se verían afectados en su economía, aunque no sean fronterizas, Los Ángeles, Phoenix, Tucson, San Antonio, Houston, si se redujera su comercio bilateral. También es importante señalar que cada dólar de bienes que México exporta a los Estados Unidos, 40 centavos de ese dólar son de componentes norteamericanos que se mandaron a México. Entonces, Mr. Trump, Miss Anybody, dejen de hacerse de que nosotros somos aquí los que vamos a ser beneficiados. Me dejo de tocar el micrófono y piensen que siempre, como dice un dicho, se necesitan dos para bailar tango. Yo diría, se necesitan dos para bailar danzón. Y en este caso, ciertamente los Estados Unidos son mucho más fuertes que México, que tampoco se ha mencionado, Claudia,
que las circunstancias cuando Clinton presidente eran diferentes a lo que ahora pasa en el 2016, porque yo no he oído que nadie mencione lo que es la globalización. Y entonces con la globalización las circunstancias del intercambio comercial entre los países cambian. ¿Por qué? Porque ahora las cuotas, digamos, aduanales, los impuestos por importación y exportación son diferentes, porque se han formado ya organismos internacionales comerciales, como ya lo mencioné, el G20, el famoso TPP del que hablan desde hace poco, pues simplemente tienen influencia en lo que está sucediendo en las relaciones comerciales internacionales y obviamente tienen una consecuencia directa en lo que pasa entre México y los Estados Unidos. Vamos a ir a una pausita, a un corte comercial, pero ahorita le entramos más. Tenemos la segunda parte ahorita con Miriam Weisberg hablando de las elecciones en Estados Unidos.